Cordial saludo. Este trabajo está realizado por Carolay Ortega Vidal y Leislicer Cabarcas. Nuestro grupo es el 16 y hoy le vamos a hablar sobre la tarea 3, que se trata de los medios de contraste y los conceptos básicos de enfermería para la labor. Entonces decimos que el concepto de medio de contraste son sustancias que aumentan la opacidad en los diferentes órganos a los que vamos a estudiar. Entonces decimos que los medios de contraste tienen unos tipos, que estos son los positivos, los paramagnéticos y los negativos. Entonces, los positivos son los que por su densidad producen mayor absorción de los rayos X. Estos suelen utilizarse más que todo en los en TAC y rayos X. La imagen suele verse blanca. Los paramagnéticos se utilizan en las resonancias magnéticas y encontramos lo que es la gadolino, el manganesio y ferrita. Y en los negativos la imagen suele verse oscura, encontramos lo que es el aire, el gas y ejercen una disminución en la absorción de los rayos X. Entonces, regresamos a los positivos. En los positivos encontramos el sulfato de bario y los compuestos yodados. Los compuestos yodados están subdivididos en no iónicos y no iónicos. Los iónicos son los que al entrar y unirse con la sangre forman una ionización y forman unas cargas eléctricas tanto positivas como negativas, que son los aniones y los cationes. Y los no ionizantes son que al unirse con la sangre forman una partícula neutra. Al igual, estas estructuras en sus moléculas tienen unos monómeros que tienen un solo anillo de benceno y los dímeros que tienen dos anillos de benceno. Entonces decimos que estas son las estructuras químicas de los medios de contraste, que decimos que tiene una estructura básica de 6 lados. Para que se puedan unir, en este caso, el contenido de yodo, en que influye en la calidad de la imagen. Aquí se une un grupo carboxilo que ayuda en los parámetros electrofisiológicos y en la precisión osmótica, y tenemos los radicales libres que se unen en la posición 3 y 5. El radical libre 1 vendría siendo los comportamientos y la toxicidad que tiene el medio de contraste en nuestro organismo, y R2 vendría siendo la eliminación del medio de contraste, que en este caso sería por vía renal. Entonces decimos que los consentimientos informados es donde se le informa al paciente los motivos por los cuales se va a utilizar el medio de contraste, qué se va a hacer durante el examen, cuáles son los posibles efectos de colaterales que puede tener el uso de medio de contraste, y así poder evitarnos problemas legales a futuro. Entonces decimos que los medios de contraste se administran por diferentes formas, entran a nuestro organismo. Entonces podemos decir que vía oral, a través de la boca, utilizamos el sulfato de bario, que lo encontramos tanto en polvo diluido en agua como en cápsulas. Tenemos los intravenosos, que son canalizados, entramos por catéter a través de arterias o venas o de los discos intervertebrales. A nivel rectal tenemos por medio del enema, se usa el bario y el yodo hidrosoluble. A nivel vaginal, por medio de una cánula, se utiliza el yodo hidrosoluble, y a base de microburbujas, que son pequeñas burbujas de gas que se inyectan en una cápsula, y estas se pueden utilizar más que todo en ecografías o ultrasonido. Entonces, la dosificación del medio de contraste en exámenes radiológicos depende de muchos factores: del tipo de paciente, el estado físico del paciente, el peso del paciente, la hora en que se va a realizar el examen y el tipo de examen. Entonces, aquí tenemos también, en esta hablamos de otras dosis que podemos suministrar con los medios de contraste. Entonces hablamos que los medios de contraste tienen una clasificación según sus reacciones. Están las moderadas, que son dolor de estómago, diarrea, vómito, estreñimiento, y entre otros. Y tenemos lo que es las severas, que son picazón, enrojecimiento, paro, taticardia, entre otros. Entonces decimos que los tratamientos de esas reacciones, pocas son las personas que tienen reacciones adversas a los medios de contraste. Por eso, estos solo pueden durar unos días o
horas o unos días. Entonces, si vamos a un centro de salud, lo más seguro es que nuestro médico atienda eh, nuestros síntomas. Si llevamos síntomas como síntomas cutáneos, tensión arterial, broncodilatación, reacciones vagales, nuestro médico lo más seguro es que nos va a suministrar antihistamínicos, adrenalina, angotina, B2, adrenérgicos y atropina. Entonces, las contraindicaciones para el uso del medio de contraste. Historia de asma, historia alérgica, porque estos pacientes suelen ser muy alérgicos y pueden tener una reacción alérgica a algún componente del medio de contraste. Enfermedades del corazón, enfermedades renales, ya que no van a eliminar fácilmente el medio del contraste. Perforaciones del intestino como peritonitis, postoperatorios como recesión del colon o cualquier parte del intestino, obstrucción intestinal, fibrosis quística, deshidratación. Esto puede causar un estreñimiento severo. Tampoco se puede suministrar en lactantes menores de un año, ya que puede producir obstrucción intestinal. Estas son las referencias. Entonces vamos a abarcar el segundo tema, que son los conceptos básicos de la enfermería para la labor. Entonces, tenemos que existen las técnicas de asepsia. Estas son un conjunto de procedimientos y actividades que se hacen para disminuir lo más posible la contaminación de los microorganismos en la realización de estos procedimientos, y estos se dividen en dos: asepsia médica y asepsia quirúrgica. Obviamente la médica, como ya lo habíamos dicho, es la que se hace para evitar infecciones con microorganismos de persona a persona, y puede ser lavado de manos o tapaboca. Y quirúrgicos son ya en un lugar aún más esterilizado para que no haya riesgo de contaminación de microorganismos ni de sus esporas durante algún procedimiento quirúrgico. Todo debe estar esterilizado. Entonces, las barreras de protección, tenemos que están los elementos que son tapaboca, guantes, polainas, gorros, lentes. Limpieza de cualquier objeto extraño como la sangre, tierra. Desinfección, esterilización, antisepsia, lavado de manos y bioseguridad. La bioseguridad es un procedimiento que se realiza donde se tiene en cuenta la protección de salud, seguridad frente a agentes biológicos, físicos, químicos y psicológicos en nuestro lugar de trabajo. Todos estos son barreras de protección. Entonces, los protocolos de venopunción, en esto hablamos que es un método donde se transmite grandes cantidades de líquido por vía intravenosa en medio de un goteo. Esto se hace para suministrar sueros, líquidos, nutrientes, sangre. Sabemos, y aquí les traigo esta imagen para mostrarles cuáles son las venas o las arterias en las cuales podemos canalizar. Podemos realizar en cualquier parte del antebrazo o en el dorso de nuestra mano. Puede ser las arterias o las venas basílicas y las cefálicas, cualquiera de sus ramas. También se puede hacer a nivel del hombro. Entonces, ¿para qué se utiliza la venopunción? Se utiliza para transfusiones de sangre, para transmitir medicamentos, para tener una vía a una vena, o sea, si se llega a presentar una urgencia, para suministrar nutrientes en caso tal de que el paciente esté inconsciente, si hay quemaduras, si hay deshidratación, si hay shock, si hay hipovolemia. Entonces, ¿cuáles son los materiales? El AngioCap de distintas medidas que va de 24 a 18, las vías intermitentes con llaves de 3 vías, las torundas de algodón, torniquetes, guantes, esparadrapo, micropor y guardián. Los procedimientos, ¿cuál es? Lavarse las manos adecuadamente, colocarse los guantes, purgar el equipo, realizar la esterilización de todo, conectar todo antes de canalizar a nuestro paciente. ¿Cómo hacemos esto? Palpamos cuál es la vena o la arteria en la que queremos utilizar, colocamos el torniquete 5 centímetros por encima de donde vamos a canalizar, limpiamos hacemos la asepsia con alcohol yodado e introducimos el catéter con la aguja. Cuando este se llene de sangre, sabemos que vamos a estar en vena, retiramos y conectamos a nuestro equipo. Con un esparadrapo fijamos y colocamos la fecha, hora y el calibre que utilizamos para el paciente.
Los tipos de Yelcom son unos tubos flexibles y delgados, los cuales se introducen dentro de la arteria para transmitir medicamentos o extracción de sangre. Esto es desechable y debe botarse inmediatamente. Bueno, aquí vemos los tipos de Yelcom que existen. Esto van desde mayor número a menor calibre, o sea, van de 14 a 26. O sea que el número 26 es el que menor calibre tiene. Tiene unos colores para diferenciar sus calibres y ya depende de cada quien, sabremos en qué momento utilizarlo dependiendo del paciente, si es un neonato, si es un niño o si es un adulto, y también depende del examen. Entonces, colocación de sondas vesicales en hombres y mujeres. Decimos que la sonda vesical es una técnica invasiva en la cual introducimos una sonda a través del meato urinario para poder abrir drenar una vía de drenaje. Esta puede ser temporal, permanente, intermedia y pueden ser de fines diagnósticos y terapéuticos. El uso de las sondas vesicales es para si hay retención de líquido, si hay control control de diuresis, tratamientos terapéuticos, recogida de muestras estériles o introducir medicamentos para explorar. Entonces decimos que los protocolos de colocación de sondas en masculino se deben lavar las manos, desinfectar todo, colocarnos guantes, lubricar el catéter, lubricar la uretra, agarramos el pene con una gasa, el prepucio lo impulsamos hacia atrás e introducimos la sonda muy suavemente hasta que se nos llene de orín, sabemos que llegó a la vejiga, luego insuflamos el globo con agua destilada de 8 a 10 mililitros, jalamos un poquito para que ésta se ancle en la punta de la vejiga y no se vaya a salir líquido por otra parte, luego pegamos la sonda a nivel del muslo anterior. Lo mismo se realiza el procedimiento con las mujeres, se pone a los pacientes, tanto hombres como mujeres, en posición supina, se le pide a la mujer que abra un poco las piernas, tenemos que abrirle sus labios vaginales, ya que el meato urinario es un poco más difícil de verlo que en los hombres. Introducimos el catéter previamente ya lubricado y hacemos el mismo procedimiento, insuflamos el globo y después de estar seguro que estamos dentro de la vejiga, pegar en el muslo anterior el catéter para que no se nos vaya a salir. Entonces existen diferentes tipos de sondas según su duración. Entonces está la sonda permanente de larga duración que dura más de 30 días, se utiliza en pacientes crónicos. Permanentes de corta duración duran menos de 30 días, son patologías agudas, y sondas intermitentes que se utilizan cuando se van a hacer tratamientos o cirugías, que esto puede durar de 6 a 8 horas. Según su composición de látex, esta puede durar aproximadamente 15 días y se utiliza para la vaciación vesical. La de silicona se utiliza porque hay personas que suelen ser alérgicas al látex, pero hace la misma función, y el cloruro de polibdeno se usa para intermitente, o sea, para tratamientos, cirugías y eso. Entonces, según su calibre, depende de la edad, del sexo, de las características del paciente. Podemos utilizarlo de 8 a 30 en adultos, en mujeres de 14 a 16 y en hombres de 16 a 22. Aquí tenemos otro tipo según sus indicaciones, son los mismos, solo que tienen diferentes formas, pero la función es la misma. Tenemos la colocación de sonda, decimos que la colocación de sonda se hace el protocolo como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lo que hacemos es lavarnos las manos, colocarnos los guantes, colocarnos a nuestro paciente en posición fetal, que una pierna esté por encima de la otra, lubricar la sonda e introducirla, pedirle el favor de que pues con nuestra mano derecha vamos a agarrar, o pues con nuestra mano dominante, su glúteo superior para poder ver el ano. Introducimos la sonda, le pedimos que respire profundo para que se relajen un poco más los esfínteres y poder colocar la sonda. Realizamos el examen, luego retiramos con mucho cuidado, limpiamos al paciente de cualquier residuo.
Entonces este vendría siendo el protocolo, está la bibliografía. Muchas gracias.